Bueno, buenas tardes. Mejor ahora, ¿no? Después de haber escuchado la intervención de José María Azquiaga, yo debo de advertirles a todos ustedes, mi intervención no va a venir acompañada de ningún PowerPoint ni imagen de ningún tipo, no ya porque haya alguna dificultad técnica en relación al ordenador que debería de posibilitar la utilización de un PowerPoint, sino porque el texto y el discurso que utilizamos quienes nos dedicamos al derecho no suele posibilitar ese tipo de utillaje, ¿no?, que haga más fácil el seguir una charla de este tipo. Por tanto, ya de entrada yo lo que les pido a todos ustedes disculpas porque mi discurso va a ser mucho más árido y además en relación a una problemática como la que se me reserva en este curso, que tiene que ver con una reflexión sobre los 60 años del derecho urbanístico español. Siendo todos conscientes en qué situación se encuentra el urbanismo en nuestro país. Por tanto, intentaré condensar en la medida que me dé tiempo, en el resto del tiempo que me queda para mi intervención, y no intentar alargarme más allá del tiempo establecido en el programa. El urbanismo es uno de esos sectores con más densidad normativa que podamos conocer, porque en él se suceden normas de muy variado rango, normas estatales, normas autonómicas, normas reglamentarias de uno y otro ordenamiento, del ordenamiento estatal, del ordenamiento autonómico, y toda una cascada de planeamiento que cada uno de ellos, en los distintos niveles de planificación, contiene también normativa urbanística, es decir, normativa reglamentaria. Las normas urbanísticas que acompañan a los planes urbanísticos son reglamentos. Por eso, esto es un paréntesis, estos pronunciamientos judiciales a los que estamos asistiendo cada vez con más frecuencia en los últimos tiempos, que como consecuencia de algún defecto en su tramitación por falta de algún informe, ya sea en el ámbito medioambiental o ya sea en el ámbito de alguno de los muchos informes sectoriales que tienen que acompañar al planeamiento urbanístico, la falta de alguno de estos informes, que es un defecto de procedimiento, es un defecto formal, acarrea la entera nulidad del plan, porque el plan participa enteramente de esa naturaleza jurídica de ser normativa urbanística. Por eso decía, es el urbanismo uno de esos sectores en donde la cantidad de normativa que acumula es ingente. Bueno, pues yo decía, me corresponde reflexionar sobre qué ha pasado. Con relación al derecho urbanístico, el programa lo residencia en qué ha pasado desde 1956 en adelante, en estos últimos 60 años, pero yo voy a hacer alguna incursión también más allá, es decir, antes de 1956, porque las claves de lo que sucede a nuestro derecho urbanístico, las claves de lo que nos acontece hoy en día y muchos de los problemas a los que se estaba haciendo referencia en la conferencia del profesor Azquiaga, en cuanto decía, aunque lo residenciaba en la insuficiencia del planeamiento urbanístico para afrontar, decíamos, lo que él hablaba, ¿no?, de esos retos de sostenibilidad que ahora se van a debatir, ¿no?, en la nueva agenda urbana Hábitat 3, aunque también digo, a modo de paréntesis, que todos esos retos que ahora se llevan a un plano de actualidad con ocasión de lo que va a pasar en Hábitat 3 están ya todos recogidos en el acervo urbano europeo. Bueno, decía, es conocido algo a lo que tengo que hacer referencia necesariamente porque nuestro modelo de derecho urbanístico es un modelo de derecho de expansión, un modelo pensado para el crecimiento urbano, es decir, un modelo pensado de normativa pensada y estructurada para producir en masa suelo edificable y equipado para saturar un supuesto mercado urbano y hacer descender los precios del mercado, de los productos de ese mercado, y uno de ellos de la vivienda.
La normativa jurídica del urbanismo, es decir, eso que llamamos derecho urbanístico, ha estado condicionada siempre por factores económicos y por un marco jurídico. Yo me voy a ocupar del marco jurídico. La incidencia que ha tenido el derecho urbanístico y, por tanto, el desarrollo urbano mismo en lo que ha sido el urbanismo de nuestras ciudades es evidente. Y esa influencia y esa incidencia viene claramente de la mano de la imbricación que existe entre la ordenación del crecimiento de las ciudades y el derecho de propiedad. Esta es una singularidad del derecho español, es lo que nos caracteriza y esto sigue permanentemente inalterado ya desde antes de 1956 y, por supuesto, a partir de entonces y hasta nuestros días. La incorporación de las plusvalías generadas por el planeamiento y la posterior realización material efectiva de la obra urbanizadora en el cómputo del justiprecio expropiatorio han dificultado históricamente siempre la actuación de las administraciones públicas en el urbanismo español, creándose una especie de círculo vicioso del que todas las leyes del suelo y también la legislación sobre expropiación forzosa, sin excepción, han pretendido salir y no lo han conseguido. Este sistema urbanístico ha sido siempre un sistema cerrado, un sistema circular, un sistema que se ha retroalimentado con cada nueva ley que se ha venido sucediendo y es un sistema que ha reforzado siempre la participación de los propietarios de suelo en la ejecución del planeamiento y es lo que ha hecho más difícil la intervención pública en ese coto privado de caza de la plusvalía. Cuando las nuevas formas parecían ofrecer dispositivos que intentaban separar estas dos fuerzas tan atrayentes que parecían inescindibles y adheridas como son la ordenación de los usos del suelo y el derecho de propiedad, cuando eso ha sucedido, o bien luego no se han aplicado, o bien la jurisprudencia se ha encargado de rebatirlas. Decía, para entender lo que hoy nos sucede en relación a en qué momento se encuentra el derecho urbanístico, decía, hay que remontarse más allá de 1956. No podemos explicar lo que nos sucede solo partiendo de lo que supuso la Ley del Suelo de 1956. Hay que remontarse un poco más allá y por eso, aunque sea muy incidentalmente, lo voy a hacer yo también. Tenemos que remontarnos necesariamente a la legislación decimonónica del ensanche y la reforma interior, porque allí en esa legislación, en las leyes de ensanche y en las leyes de reforma interior que se sucedieron en el siglo XIX, ahí es donde se encuentran los antecedentes que van a dar al derecho urbanístico español esa impronta que este derecho en España tiene, es decir, le van a dar su sello de la casa. ¿Cuáles sean esos rasgos identificatorios de la legislación urbanística española que han predeterminado una forma de hacer ciudad y también, por qué no decirlo, un modo de ser de la ciudad española? La causa, o más bien el causante introductor del germen de esa diferencia que es el derecho urbanístico español respecto de sus próximos en el marco europeo en el que nos desenvolvemos, pues digo la causa o más bien el causante introductor de aquello que es también hoy actualidad, no es otro que los proyectos de ensanche y en particular el proyecto de ensanche de Barcelona, la obra de Ildefonso Cerdá, al que se ha hecho ya referencia aquí esta tarde, y lo que eso supuso para implantar un modelo urbanístico, o si se quiere, un tipo de proyectos urbanos, que fueron los proyectos de reforma y ensanche, y que luego es lo que hemos dado todos en convenir en llamar proceso urbanizador y edificatorio. Todo arranca de ahí. Por eso quería hacer alguna incursión decimonónica al respecto. Es evidente que Cerdá
entendió que el urbanismo debía de ser concebido como una función pública. Sobre esto se ha teorizado mucho, pero voy a insistir en ello porque me parece muy relevante. Entendió que el urbanismo debía ser concebido como una función pública y que el proceso de dirección del crecimiento de las ciudades y su reforma no era una actividad que competiera a los particulares promotores o a los particulares propietarios. No debían decidir estos sobre el crecimiento de las ciudades. Sí debía de estar en sus manos el proceso de ejecución de ese crecimiento, pero su encauzamiento debería de haber sido reservado a la Administración. Eso es lo que hizo Cerdá en su teorización sobre la urbanización. Pero este planteamiento, esta construcción de la teorización por Cerdá de los ensanches, doctrinalmente resultó impecable. Doctrinalmente estaba basado en la diferenciación entre fases de ordenación, fases de creación de infraestructuras, fases de edificación, pero en esa teorización no estaban presentes las perversiones del sistema que luego se introdujeron a medida que su teorización se incorporó a las, leyes decimonónicas de ensanche y reforma interior. Ahí, en ese paso de la teorización a la legislación, es donde quedaron amarradas las perversiones de nuestro sistema urbanístico. A esa legislación se llevaron tergiversadas las ideas de Ildefonso Cerdá, algunas de sus ideas. Y eso determinó, entre otras cosas, que en la práctica se consideraran de manera diferenciada y separada los proyectos de reforma interior y los proyectos de ensanche. Y eso llevó también a que, de facto, en la práctica, se desarrollaran más los proyectos de ensanche en detrimento de los proyectos de reforma interior. Cuando, insisto, en la teorización ambas cosas estaban unidas, no estaban separadas, y primero tenía que ir la reforma y después el ensanche. No fue así. No fue así, y de ello nos da cuenta la exposición de motivos de la Ley del Suelo de 1956, precisamente, donde dejó establecido esto, que acabo de señalar, así como que constató cómo hasta ese momento los ensanches se venían haciendo y practicando en manchas de aceite. Aquella legislación, la legislación decimonónica, a pesar de que empezó siendo una respuesta del liberalismo a un problema social, a los problemas de la clase obrera, problemas como hacinamiento, pobreza, falta de higiene en las ciudades industriales, ciudades que empezaban a acoger el incremento demográfico, aquella inicial inspiración terminó siendo el germen de una cultura urbanística que subordina los intereses públicos que debieran haber ordenado la ciudad, esa es la teoría, pues bien, subordinó esos intereses a los particulares de los promotores de suelo. Esa legislación lo posibilitó. La escasez de viviendas para las clases económicamente más desfavorecidas fue un problema que la normativa de ensanche y de reforma interior no resolvió, y la práctica de los ensanches coincide con el desarrollo de un urbanismo marginal, es decir, con la proliferación de parcelaciones de iniciativa particular o espontáneas que se llevaban a la periferia, a fin de, evidentemente, dar una respuesta de alojamiento a todas aquellas clases que no tenían, por razones económicas, posibilidad de acceder a viviendas en los ensanches. Así es como se extendieron los suburbios en las ciudades españolas y eso es lo que da explicación también de por qué la incidencia de las presiones especulativas de los propietarios de suelo van a estar asociadas a partir de ese momento a los ensanches decimonónicos. Ensanches concebidos en su primera normativa como operaciones urbanísticas para fomentar la edificación, que se desarrollaban como piezas homogéneas sin conexiones con el casco histórico, y por contra la reforma interior, que era la otra gran línea de actuación urbanística española en la teorización de Cerdá,
se desarrolló prescindiendo de todo tipo de finalidades sociales e higiénicas, y donde el interés dominante en esa reforma interior fue sencillamente formar amplias vías para mejorar la circulación y la estética urbana. La perspectiva de obra pública aislada, la apertura de las nuevas calles, prevaleció sobre otras ideas de planificación general, de planificación del tejido urbano, y se desarrollaron, la reforma interior, sin formar parte del tejido urbano, sin ninguna conexión con el entramado viario. Estas operaciones, la reforma interior, quedaron de esta manera completamente desvinculadas de todo tipo de finalidades sociales, puesto que las clases humildes no fueron las destinatarias de los edificios que simétricamente se fueron construyendo en las franjas laterales de las nuevas vías que se empezaron a abrir. Pues bien, hecho esta incursión en estas conexiones a la legislación decimonónica y lo que supuso aquella legislación, porque siguen presente, después de siglo y medio, en el ordenamiento jurídico español, la consideración de la actividad urbanística como una actividad de producción de un determinado producto, la ciudad, mejor dicho, de una limitada aproximación a lo que se considera la ciudad, una aproximación que reduce la ciudad meramente a su diseño, al diseño urbano. Y donde la materia prima es el suelo y la edificación, hoy diríamos la edificación, y la rehabilitación, la regeneración, la renovación urbanas, son el producto final. Y donde existe una forma cuasi permanente de vinculación de la propiedad de la materia prima, es decir, del suelo, y la producción del producto final, la edificación o la construcción renovada, reedificada, regenerada. Paradójicamente, la actividad urbanística, que es concebida hoy, normativamente hablando, como una función pública, así lo fue también en la inicial formulación y teorización de Cerdá de la urbanización. Digo, esta consideración de la actividad urbanística como función pública sigue proclamándose en todas las leyes urbanísticas que se suceden, como así se hizo en la Ley del Suelo del 56 y en todas las que han venido a posteriori. Digo, esa consideración de la actividad urbanística como función pública, que está inalteradamente presente en toda la legislación urbanística española, nos debería llevar a pensar que el proceso de dirección del crecimiento y reforma de las ciudades no es una actividad que competa a los particulares, propietarios o promotores. Si es función pública, las decisiones debería de tomarlas la Administración, no estos sujetos privados. Pues bien, como todos sabemos, la realidad es que no es así. El derecho urbanístico español se caracteriza por ser un derecho equidistributivo, es decir, un derecho que disciplina reparto de beneficios y cargas derivados del desarrollo urbano, en la creencia de que la única manera de satisfacer los intereses públicos exigidos por el interés público es la previa satisfacción de los intereses privados de los propietarios. Esta es la esencia de nuestro derecho urbanístico. Subordinación de la dirección pública del desarrollo urbano a la iniciativa privada y consideración de la construcción del diseño de la ciudad como actividad económica sujeta a las dinámicas propias del mercado. De esta manera, ya la legislación decimonónica, que no vino originada con el objetivo de luchar contra la especulación, de hecho, la desencadenó. Y desde entonces el legislador se va a ver motivado a producir constante normativa urbanística, en teoría, para hacer frente a esos fenómenos especulativos. Este es un objetivo reiterado de la legislación. Diríamos, este ha sido el objetivo de la legislación urbanística desde el 56 hasta la producción normativa que ha empezado a acontecer a partir del año 2007-2008 en adelante. Lucha contra los fenómenos especulativos, evitar la especulación,
A esos efectos, la legislación ha predispuesto las más variadas y sofisticadas técnicas urbanísticas. Lo que ocurre es que la intervención, para evitar la especulación, se ha canalizado para incidir sobre el precio de los productos inmobiliarios, la edificación, se ha canalizado solo de una manera, ampliando la oferta de suelo. Y en esto el legislador ha sido tenaz, cualquiera que haya sido el signo político del gobierno bajo el que esa legislación se ha producido. En 1956, de lo que se trataba es de ayudar en aquel momento al floreciente negocio inmobiliario que estaba protagonizado por un nuevo sujeto económico, las compañías inmobiliarias. Las compañías inmobiliarias ligadas por fuertes lazos a la banca y al régimen político de entonces, predisponiendo a través de esa ley de 1956 todo un proceso al servicio de la producción de nuevo suelo urbanizado y de edificación, y facilitando de esta manera un concreto modelo de negocio inmobiliario. Para eso, la ley del suelo del 56, insisto, reguló todo ese proceso de producción de ese producto. Primero, transformación con la urbanización y segundo, edificación. Desde entonces, el desarrollo económico se ha hecho dependiente del desarrollo de ese modelo de negocio. Y el urbanismo español, desde entonces, ha estado dominado por la necesidad de construir y de vender cuantas más viviendas, muy por encima de las viviendas que hemos necesitado. Se fomentaba el desarrollo de este negocio porque de esa manera se desarrollaba económicamente el país. Por tanto, ya desde 1956, y por tanto ya no con referencia a la legislación decimonónica anterior, sí claramente desde 1956 ha habido intervención en el mercado inmobiliario, y lo que ha variado según el signo político de cada gobierno en las distintas etapas históricas han sido las responsabilidades públicas frente al ejercicio de la actividad privada. Y aquí sí podemos decir, según unos u otros signos de los distintos gobiernos, nos hemos debatido en una permanente ambigüedad entre dosificar adecuadamente ingredientes de libertad e ingredientes de intervención. Y esto lo ha reconocido el propio legislador. Hay que acudir para así verlo claramente a la exposición de motivos de la Ley de Suelo de 1975, que fue la primera reforma de la Ley de Suelo de 1956. Se ha intervenido en pro de una determinada opción económica, se ha intervenido desde la legislación urbanística en pro de una determinada opción económica, facilitar ese modelo de negocio inmobiliario. Se interviene en el mercado con instrumentos que facilitan ampliar la oferta de suelo a la par que se hace viable económicamente la actividad urbanizadora, y al facilitar la urbanización de suelo virgen se provoca expansión y se desatiende a la problemática de lo que ya existe, de la ciudad ya hecha. Y obviamente se desatiende también a las necesidades de la ciudadanía que habita en esos entornos, los nuevos o los que ya existen, porque de lo que se trata es de otra cosa, de lo que se trata es de facilitar un modelo de negocio. En estas condiciones, instituciones como la de los patrimonios públicos de suelo, creados ya en 1956 con una función reguladora clara, consistente en pretender que las corporaciones municipales adquirieran paulatinamente terrenos que pudieran servir como reguladores del precio del mercado de los solares. Esa técnica, creada en el 56, se ha mantenido y se ha potenciado en toda la legislación posterior. La legislación posterior también ha introducido otros mecanismos también llamados de intervención en el mercado de suelo, como han podido ser los derechos de superficie, los derechos de adquisición preferente.
Pero todos esos instrumentos que aparentemente se introducían para intervenir, insisto, en la regulación del mercado de suelo, en la práctica no han podido realmente desarrollar su función. Esa función de intervención en el mercado y regular de esa manera la intervención en el mercado se ha llevado a cabo de otra manera. Esa función la ha ocupado una cultura de desarrollo urbano bien distinta. Una cultura urbana común que ya arrancó en la legislación decimonónica. Una cultura que se ha impuesto a la propia norma escrita. Por tanto, decía, esas técnicas no han podido en la práctica llegar a tener el resultado esperado por el legislador. Y los resultados visibles de esa cultura los tenemos a la vista de todos en cómo se han desarrollado nuestras ciudades. Y esa cultura común es lo que ha dado homogeneidad al derecho urbanístico que se ha sucedido en España desde 1956, por muchas que sean las leyes urbanísticas que han producido las comunidades autónomas, por mucho que se sigan manteniendo regulación por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas. Regulación por parte del Estado que no se produce a título de legislación urbanística, que se produce a título de legislación de suelo, pero que sí condiciona obviamente la actividad urbanística. Y obviamente también legislación urbanística que producen las comunidades autónomas en ejercicio de títulos competenciales sobre la materia urbanismo. Una cultura urbana que con el tiempo ha llegado a hacer del urbanismo la panacea universal. Es decir, capaz de suplir ilimitadamente los crónicos desfallecimientos de las haciendas municipales. Y esto ha sido así hasta que el grifo se cerró. El grifo de quién financiaba a aquellos que estaban obligados, a su vez, a asumir el coste de la urbanización, que han sido siempre los propietarios. Esto es lo que ha acontecido con ocasión de la última explosión, de la última burbuja inmobiliaria, porque el modelo de negocio que está en la base de esta legislación que lo posibilita es un modelo de negocio que está llamado a producir sucesivas burbujas inmobiliarias. La última es la que hemos tenido, decía, en el año 2007-2008. Está pendiente entre nosotros, y esta jornada tiene la virtualidad de justamente desarrollarse en el contexto de lo que voy a decir a continuación, porque esto todavía no lo hemos conseguido. Digo, estaba pendiente y sigue pendiente, está pendiente desde hace mucho tiempo y sigue pendiente un debate que es el que nos pedía el Tribunal de Defensa de la Competencia en 1994, un debate sobre cómo desarrollamos en competencia o sin competencia, con monopolios o sin monopolios, la actividad urbanística en España. A ese informe del Tribunal de Defensa de la Competencia del año 1994, que nos invitaba a abrir este debate, le sucedió la formación de una comisión de expertos que se constituyó en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y en el año 1995 dio origen a un informe sobre el suelo y el urbanismo en España, en donde se suponía que ese informe era resultado de ese previo debate al que el Tribunal de Defensa de la Competencia nos invitaba, pero ese informe, consecuencia del debate que se originó en aquella comisión, fue sesgado. Fue sesgado por la composición de aquella comisión y no era, desde luego, el debate abierto que ese tribunal proponía. Decía, estas jornadas posibilitan este debate, porque siguen siendo las mismas las razones que hoy nos mueven a la reflexión respecto de si este marco jurídico que está montado para facilitar un modelo de negocio sigue teniendo razón de ser, o si, como consecuencia de muchas de las cosas que hemos visto en la conferencia anterior, deberíamos de estar hablando de qué hacer para que esto deje de ser así, sobre todo también en un contexto de crisis económica, en donde, ¿quién va a financiar a quienes están obligados a asumir el coste de las urbanizaciones o ahora regeneraciones, rehabilitaciones, renovaciones? Son los propietarios o puede ser la iniciativa privada, pero necesitan a su vez una fuente de financiación que hasta este momento han venido prestando las instituciones financieras y que en este momento, y probablemente por mucho tiempo,
pues no lo van a poder hacer. Es necesaria una reflexión colectiva sobre todo esto, una reflexión seria, profunda, sincera, sobre el marco jurídico y sobre la propia actividad de transformación de nuestras ciudades, que es una actividad económica y que no está regulada como tal actividad económica, aunque se intervenga en la misma. Todo ello, además, con un fondo común que también llega hasta nuestros días, y es el alejamiento que existe entre lo que dicen las leyes y las dificultades sociales, administrativas y financieras para que efectivamente puedan cumplirse. Y no entro en los problemas de indisciplina urbanística, que también existen. No me resisto a reproducir las palabras de un administrativista que creo da la clave de en qué nos tenemos que centrar. Dice, hay mucho que podar en la espesa fronda de la gestión urbanística cotidiana que ha ido acumulando a lo largo de medio siglo demasiada maleza, y todo esto no puede seguirse tapando con el aburrido y estupefaciente juego de acudir un día sí y otro también al Tribunal Constitucional, no para plantear problemas de fondo, que eso sí tendría interés y utilidad, cualquiera que fuera el resultado, sino para destruir esta o aquella competencia, aunque luego, una vez obtenida, no se sepa qué hacer con ella, o se ejerza del mismo modo torpe, egoísta y rutinario con el que la ejercieron sus anteriores titulares. No quiero volver a insistir en cosas que ya son conocidas y ya se han dicho y analizado profundamente por todos aquellos que se adentran en el estudio del derecho urbanístico. Sí quiero decir que un modelo que proclama la titularidad pública de la actividad urbanística y prima la gestión privada de la urbanización y la edificación, que es nuestro modelo, es un modelo que, decía además, arrancó en el siglo XIX bajo la consideración de la actividad urbanística de urbanización como obra pública sujeta a régimen concesional y que, tras la ley de 1956 y las leyes sucesivas, han hecho que la urbanización haya ido perdiendo sus perfiles originarios decimonónicos de obra pública y se haya transformado en un derecho privado, diríamos hasta el año 2007, oligopolístico, y desde entonces abierto a la iniciativa privada, sin que los propietarios hayan perdido protagonismo, aunque se haya abierto la iniciativa privada. Nunca la actividad urbanizadora y edificatoria ha dejado de tener la consideración de actividad económica privada. Y ello por mucho que a la Administración se le haya reservado la titularidad de la entera actividad urbanística, calificada de función pública. El mantenimiento en nuestro modelo urbanístico, en el que recoge la legislación urbanística, el mantenimiento, digo, de la calificación de la actividad urbanística como función pública y a la vez el sometimiento de la actividad urbanizadora y edificatoria a la iniciativa privada, han conferido al modelo urbanístico español, desde el análisis jurídico, es decir, con el enfoque jurídico, le han conferido contradicciones y ambigüedad. Es ambiguo considerar al urbanismo como una función pública y a la vez consentir que la urbanización y la edificación estén en manos privadas. Eso nos lleva a diferenciar, por un lado, la actividad urbanística que se publifica y de la que forma parte la potestad planificatoria, la ejecución del planeamiento y el control de los usos del suelo. Y por otro, nos lleva a tener que diferenciar que hay una actividad urbanizadora y edificatoria que forma parte de la propia actividad de ejecución del planeamiento, previamente hemos dicho que ha quedado publificada, y en la medida en que se sujeta a la actividad privada, se sujeta también al círculo de intereses de los propietarios del suelo, de alguna manera privatizándola.
En el ámbito de la urbanización y la edificación es donde perviven el régimen que siempre ha caracterizado a la gestión de las actividades económicas de titularidad pública o publificadas, que pueden quedar sujetas a un régimen de gestión directa por la propia administración titular de la actividad o un régimen de gestión indirecta que se abre a los particulares. Pero esto, que es lo que nos sucede, es incompatible con la consideración de la actividad urbanizadora según las etapas históricas, o como un derecho, como una facultad, como un derecho de adquisición preferente, o, lo que hoy sucede, como una actividad sujeta a la iniciativa privada, aunque también contradictoriamente se ha declarado en algún momento que esta actividad, la urbanización, es también un servicio público. Contradicciones. La Ley del Suelo del año 2007, que luego se llevó al texto refundido del año 2008 y que de alguna manera pervive en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana del año 2015, no ha superado estas contradicciones. Antes, al contrario, la Ley del Suelo de 2007 introdujo mayor confusión, por lo que acabo de decir, porque consideró, y pervive en el texto vigente, texto refundido del año 2015, que la ordenación urbanística y territorial son funciones públicas. En esto no innovó nada, lo decían las leyes precedentes. Consideró la ordenación urbanística y territorial como función pública y remitió a la legislación urbanística y territorial los términos en que quedara garantizada la dirección y el control del proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, edificación y utilización del suelo. La iniciativa de los particulares para la actividad de ejecución de la urbanización, cuando ésta no debiera o no hubiera de realizarse por la Administración, en aquella ley se configuró como un derecho. La exposición de motivos de aquella ley aclaró que el derecho a la iniciativa privada era uno de los 3 estatutos subjetivos básicos de derechos y deberes de los sujetos afectados, junto con el de ciudadanía y el de los propietarios de suelo. Y esos 3 estatutos se percibieron como círculos concéntricos, añadiendo a continuación: la iniciativa privada para la actividad urbanística, que en los términos en que la configure la legislación urbanística autonómica es una actividad económica de interés general que afecta tanto al derecho de la propiedad como a la libertad de empresa. Dice: si bien la edificación tiene lugar sobre una finca y accede a su propiedad, puede asimismo ser considerada como una facultad correspondiente a este derecho, y la urbanización como un servicio público, cuya gestión puede reservarse a la Administración o encomendarse a privados, y que suele afectar a una pluralidad de fincas, por lo que excede tanto lógica como físicamente de los límites propios de la propiedad. Y dice, y termina: luego, allí donde se confíe su ejecución a la iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que está llamado además a redundar en la agilidad y eficiencia de la actuación. Esto lo decía literalmente la exposición de motivos de la Ley de Suelo del año 2007, la Ley Estatal de Suelo del año 2007. La pregunta es: ¿y en qué quedamos entonces? ¿La actividad urbanística urbanizadora es un servicio público o es un derecho? ¿Hay o no abuso de posición dominante de los promotores privados, sean propietarios o no, en el mercado de suelo? El Tribunal de Defensa de la Competencia ha tenido ocasión, a posteriori de 1994, de volver a entrar en el tema. En el 94 dijo: hay que abrir el debate sobre estas cuestiones. Simplemente, abrir el debate. El debate se abrió sesgadamente y se cerró malamente. Pero a posteriori del 94, de nuevo, ha tenido ocasión en múltiples momentos de volver a hacer algún pronunciamiento al respecto. No lo ha hecho. Se ha inhibido. Se ha inhibido a pretexto o sobre pretexto de que en este problema hay de por medio actos administrativos. Hay actos administrativos y hay normas reglamentarias. La aprobación de los planes da lugar a una norma reglamentaria. El plan es una norma reglamentaria, pero es un documento en el que se suceden distintos actos administrativos. Bueno, pues sobre texto de esto dice: quien corresponde entrar a juzgar la legalidad de todo esto
son los tribunales de justicia. Por tanto, es la jurisdicción contenciosa administrativa la que tiene que resolver estos problemas. Se ha quitado del medio, como acabo de decir. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 1997, que supuso un antes y un después en lo que ha sido la producción normativa en materia de urbanismo, muy criticable por muchas razones, pero voy a destacar alguna cuestión en positivo de lo que supuso aquella sentencia, porque aquella sentencia proporcionó al legislador estatal la ocasión de que pudiera reconsiderarse a fondo nuestro modelo urbanístico, este modelo al que acabo de referirme, este modelo lleno de contradicciones y ambigüedades. Sin embargo, ni la Ley Estatal de Suelo del año 1998, ni la posterior Ley Estatal del año 2007, ni los posteriores textos refundidos estatales del 2008 y del 2015 han aprovechado la ocasión para transformar este modelo. Por el contrario, toda esta legislación estatal ha tomado partido por un determinado modelo, el mismo que teníamos desde la legislación decimonónica y que consagró definitivamente la Ley del 56. Un modelo que luce tras la expresión proceso urbanizador y edificatorio, diríamos hoy, proceso urbanizador y edificatorio o de renovación, regeneración y rehabilitación. Esta expresión condensa como ninguna la esencia de nuestro modelo. Todas las actuaciones urbanísticas están ordenadas en relación con el aprovechamiento del suelo, en una secuencia lineal, de manera que dichas actuaciones son partes de un ciclo. Y este modelo subyace a la literalidad de la propia ley. Ese modelo es esa cultura que subyace a la propia literalidad de la ley. La única diferencia ha estado en un determinado momento, la única diferencia en lo que no ha sido voluntad del legislador estatal cambiar el modelo, lo ha mantenido, con la singularidad de que en un determinado momento histórico, como fue lo que sucedió con la Ley de Suelo del año 1998, la Ley Estatal de 1998, en donde ahí claramente el legislador no ocultó que lo que quería era potenciar este modelo. Es un modelo que configuraba un determinado producto, era un proceso económico al servicio de un modelo de negocio. La Ley Estatal de 1998 se insertó en una estructura económica de liberalización del mercado del suelo, partiendo del modelo existente. Su innovación, en cuanto al modelo que ya teníamos y que mantenía, su innovación se tradujo en incidir en las condiciones de colocación en el mercado del producto, es decir, del suelo urbanizado. Y se tradujo además también en la ampliación de dicho mercado, con el suelo simplemente clasificado como urbanizable. Producto que va a operar en el mercado anticipadamente, como si ya estuviera realmente urbanizado. Esa fue su innovación. Para ello utilizó el mecanismo de atribuir el aprovechamiento urbanístico a la propiedad antes incluso de que se produjese la transformación urbanizadora, transformando asimismo la configuración del derecho a urbanizar, que pasó a ser facultad de los propietarios que adquieren forzosamente ope legis, previo cumplimiento de los correspondientes deberes, un derecho de adquisición preferente por el propietario de suelo. Justamente esto es lo que va a corregir la posterior Ley Estatal de Suelo del año 2007. A partir de la ley del año 2007, el aprovechamiento urbanístico solo puede ser materializado por el propietario de suelo cuando se ha producido efectivamente la transformación urbanizadora. Y ello lo hizo el legislador estatal en el año 2007, a pesar de que
esa ley no se produce como una ley urbanística, se produce como una ley de suelo, porque el Estado, ya en el año 2007, es evidente que no puede producir legislación en materias en las que no es competente. El urbanismo es una materia en la que el Estado no tiene competencias. La posterior ley estatal del año 2013 de regeneración, rehabilitación y renovación urbanas, y ahora refundida junto con la ley del año 2008, texto refundido del 2008, en el vigente texto refundido del año 2015, abre todavía un poco más la puerta a la entrada de nuevos agentes en el proceso urbanizador y edificatorio. Agentes que pueden ser propietarios, claramente, pero más allá, comunidades interesados en llevar a cabo operaciones de transformación o actuaciones en el medio urbano, más allá, obviamente, también de las propias administraciones. Abrir la puerta a nuevos agentes que lleven a cabo actuaciones de urbanización y rehabilitación, renovación, actuaciones en general sobre el medio urbano, actuaciones urbanísticas con carácter amplio. La puerta se había abierto de alguna manera mucho antes, en el año 1994, con la aparición de los agentes urbanísticos en el proceso urbanizador y edificatorio que supuso la Ley Valenciana de 15 de noviembre del año 1994. Esa ley valenciana de 1994 es la que luego el legislador estatal de alguna manera legitimó, sin alterar, en el texto del año 2007. El modelo de abrir a nuevos agentes urbanizadores, ejercicio de actividad urbanística, es lo que digo, legitimó el legislador estatal en el año 2007. Vino a ser una apertura a nuevos agentes que no suponían una alteración del modelo, de nuestro modelo de siempre, de nuestro modelo en donde el propietario es protagonista. Vino a ser, por tanto, como alguien ha dicho también, y reproduzco sus palabras, una deferencia del propio propietario que, quizá cansado de un siglo de ejercicio de un derecho de forma monopólica, cede ante nuevas figuras que pretenden reemplazarlo, unas veces de forma absoluta, otras veces de forma alternativa. Y eso es lo que acontece en este momento con ese de nuevo apertura, de un poco más, ¿no? El resquicio de entrada de nuevos agentes en los procesos de urbanización y edificación o rehabilitación, regeneración y renovación. El protagonismo no lo ha perdido el propietario, aunque se haya abierto la puerta a nuevos agentes. Decía que la homogeneidad básica de nuestro sistema urbanístico, de nuestro derecho urbanístico, viene de la mano de ese vector económico que la ha justificado, ante el que se ha plegado. Decía, el intervencionismo siempre ha estado presente en la raíz misma de la ordenación y del desarrollo urbano. Ese intervencionismo, a través de la normativa urbanística, es la que ha configurado un urbanismo de gestión privada, para el que se articula todo un proceso de sucesión lineal, de urbanización y de edificación, y en el que no han quedado garantizadas las reglas de la libre competencia, puesto que el protagonismo y la preferencia hacia los propietarios es indiscutible y se mantiene con la legislación vigente. Gestión privada, urbanismo de gestión privada, a la que se pliega la propia dirección de todo el proceso, que le compete a la Administración. La entera actividad urbanística está configurada jurídicamente como una función pública, pero tolera, a su vez, una gestión privada. Un intervencionismo que siempre ha existido con el objetivo de hacer viable la obra urbanizadora, para hacerla viable desde el punto de vista de su financiación, con preferencia por el propietario del suelo y sin modificar las condiciones del mercado.
Condiciona, por tanto, ese intervencionismo todos los comportamientos de todos los actores urbanos, todos aquellos que entren a considerarse agentes urbanizadores o edificadores, rehabilitadores. Una intervención pública, por tanto, imperfecta, porque la dirección y el control del proceso están subordinados a la iniciativa privada. Urbanismo de gestión privada. Y en todo caso, el legislador dice querer combatir el fenómeno económico de la especulación, utilizando para ello técnicas jurídicas que no tienen, por tanto, fuerza suficiente para modificar las condiciones reales del mercado. Todo el proceso urbanizador y edificatorio está muy reglamentado, al margen de las decisiones de política económica, y a la postre las decisiones de política económica son las que tienen mayor incidencia en el condicionamiento del mercado inmobiliario. Medidas como la liberalización de alquileres, la restricción del crédito a viviendas de protección, la vacilante política de desgravaciones fiscales tiene más capacidad de incidencia sobre el mercado inmobiliario que lo que acontece a través del intervencionismo que la normativa urbanística deriva hacia la actividad urbanizadora y edificatoria. Insisto, ese intervencionismo está puesto para facilitar un modelo de negocio, no para regular el mercado inmobiliario. Siempre ha habido intervencionismo en el mercado inmobiliario, desde la legislación urbanística, pero para facilitar ese modelo de negocio, no para regular el propio mercado. Ese debate, vuelvo a lo mismo, que el Tribunal de Defensa de la Competencia nos pedía abrir, que no se abrió, y que luego, cuando ha tenido ocasión de decir algo al respecto, no lo ha hecho y ha derivado la pelota hacia el campo de los tribunales de justicia, ha dejado planteado este problema. Contradicciones en relación a cómo tenemos ordenado un mercado en el que se interviene no desde la legislación urbanística, aunque sí desde la legislación urbanística se interviene para facilitar un determinado modelo de negocio. Mientras todo esto está sucediendo, la ley valenciana del año 94, a la que antes me he referido, en la medida en que decíamos abrió por primera vez una puerta para la entrada en este modelo de actividad urbanística y en este modelo urbanístico agentes que fueran más allá de los iniciales propietarios. Esa legislación, la de 1994, esa legislación valenciana, produjo un movimiento de simulación por parte de otras comunidades autónomas